Salamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos todos y todas a este seminario que organiza el Sapiens Institute y con la colaboración de Al-Andalucía, Instituto de la Andalucía. En este seminario vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente muchos de vosotros os habéis preguntado sobre cómo puedo mostrarle a una persona que realmente hay un creador. Bueno, pues el Corán, Allah nos menciona un argumento que prueba su existencia. Además, este argumento es un argumento que también es un argumento universal y además no depende de la ciencia, por lo cual puede llegar a entenderlo cualquier persona. La pregunta, ¿un universo de la nada? ¿Acaso algo tan grande puede surgir de la nada? Vamos a ver el contenido del seminario. Empezaremos con un experimento para hacernos pensar. Un experimento para ponernos en el lugar, ¿no? Y empezar a utilizar ese razonamiento que necesitamos para llegar a una conclusión que nos satisfaga a todos nosotros. Después comenzaremos con el argumento coránico, con esos versículos donde Allah habla sobre este tema, en el Corán, y trataremos la pregunta, ¿el universo comenzó a existir? Porque hay personas que creen que el universo es infinito, que jamás empezó a existir, ¿no? Que no tiene principio, por lo que siempre ha existido. Después hablaremos sobre la lógica del argumento coránico, que resumidamente trata de estas 4 preguntas. El hecho de que el universo surgió de la nada, o puede ser que el universo se creó a sí mismo, que existiese y no existiese a la vez. Puede ser que el universo fuese creado por alguna creación, quiere decir, por algo que ya fue creado, o finalmente, puede ser que el universo fue creado por un creador, que además no ha sido creado. Después trataremos también las respuestas a las objeciones. Claro está que tendremos objeciones, sobre todo de aquellas personas que son ateas y agnósticas. También deciros que haré lo posible. Vamos, este seminario va dirigido tanto a las personas que son musulmanas como a aquellas personas que no son musulmanas. Y después hablaremos sobre algunos atributos sorprendentes a los cuales llegamos tras esa conclusión de que si realmente este universo tan grandioso existe y si realmente tiene una causa fuera del universo y lo podemos llamar Dios, pero a mí me gusta más utilizar la palabra creador, ¿no? Porque de esa forma no nos viene ninguna imagen a nadie, ni lo entendemos de una forma, porque es verdad que, sobre todo hablando aquí, de las personas que han crecido en Europa, muchas veces cuando hablamos de Dios, se nos aparece en la mente un hombre mayor con barba blanca, pelo largo, blanco, ahí sobre las nubes. Entonces por eso también intento yo utilizar la palabra creador. Y el hecho de que si realmente es así, hay un creador y tiene esos atributos sorprendentes, es digno de nuestra adoración. Y adoración se refiere al hecho de mostrar gratitud, porque la adoración no es más que el ser agradecidos por lo que tenemos. Después también tendremos tiempo para las preguntas y respuestas, inshallah. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un escenario. Vamos a imaginarnos que estamos en una habitación
Una habitación que está totalmente cerrada y totalmente vacía. Nosotros, pues ya cansados, ¿qué nos ocurre? Que nos dormimos. Nos dormimos y... perdonad, que se dio la diapositiva. Al dormirnos ocurre algo. Cuando nos despertamos vemos que en mitad de la habitación hay un portátil y un escritorio. Empezamos a pensar, ¿cómo ha aparecido este portátil en mitad del escritorio? Además nos acercamos y vemos que pone, este portátil surgió de la nada, en la pantalla del portátil. Ahora mismo tenemos unas posibilidades. Podemos pensar, sí, realmente este portátil viene de la nada. 2, no, este portátil no viene de la nada, sino que se ha autocreado. La diferencia, diremos, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2? Bueno, el 1 es que estamos hablando de nada, 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 que no hay nada antes, y en el 2 que de alguna forma pues era consciente y ese portátil se ha autocreado. Y 3, alguien lo ha traído. Por muy cerrada que estuviese la habitación y muy vacía que estuviese, y ahí, aunque no hayamos escuchado ningún ruido mientras dormíamos, seguramente, y espero que así sea, todos nosotros diríamos que elegiríamos la tercera opción, que alguien lo ha traído. ¿Por qué mostramos este escenario ante todo? Para ponernos de acuerdo de que durante el seminario vamos todos a utilizar nuestra lógica, nuestro razonamiento, de la misma forma que lo hacemos en nuestro día a día. Nosotros en nuestro día a día, pues, tomamos las decisiones según lo que vemos más razonable, de una forma que nos beneficie a nosotros. De la misma manera, pues con estos temas, y por decirlo de alguna manera, temas académicos, pues también tenemos que utilizar nuestro intelecto. Empezamos con el argumento coránico. Allah dice en el Corán: Am khuliqu min ghayri shay' am humul khaliqun. ¿Acaso fueron creados de la nada? Am humul khaliqun. ¿O son ellos los creadores de sí mismos? Aquí estamos hablando del ser humano. Allah le dice al ser humano: ¿acaso fueron creados de la nada? ¿O son ellos los creadores de sí mismos? ¿Am khalaqu as-samawati wal ard? ¿O acaso fueron ellos quienes crearon los cielos y la tierra? Bal la yuqinun. Más bien, no están seguros. Estos versículos funcionan como un medio para despertar la propensión innata. Cuando hablo de propensión innata me refiero a esa inclinación natural que tenemos los seres humanos. Ese estado natural que tenemos de preguntarnos el porqué de las cosas. Subhanallah, nosotros vemos incluso los bebés que todavía ni hablan, todavía no saben hacer la mayoría de las cosas, pero tienen esa percepción de la realidad, que si ven que algo cae, giran su cabeza para ver cuál ha sido la causa. Si ven que algo cae, ha sido lanzado desde su espalda y cae enfrente de ellos, el bebé, por muy pequeñito que sea, gira su cabeza para ver cuál ha sido la causa de ese objeto, de que ese objeto haya llegado y haya caído enfrente suya. Y es la realidad.
Pero subhanallah, muchas veces nosotros, cuando crecemos y en cosas que son vitales, de vital importancia para nosotros, pues decidimos ignorar esa, esa propensión innata que tenemos nosotros. Además, este argumento proporciona la base lógica de un universo y un argumento sólido para la existencia de un creador. Dirá algunas personas, pero aquí está hablando de los seres humanos. Y los seres humanos sabemos que tienen un principio. Sabemos que los seres humanos no han estado toda la historia en la Tierra. Llegó un momento cuando aparecieron los seres humanos. Los creyentes dicen a través de la creación del creador, y los que no son creyentes pues toman otras alternativas. Entonces, ¿por qué vamos a hablar aquí del universo? ¿Cómo vamos a utilizar esto con el universo? Ante todo, antes de seguir a la siguiente diapositiva donde hablaremos sobre ese tema, también mencionar un poquito más sobre lo que estábamos hablando de ese estado natural, lo que se llama en árabe la fitra. Algunas personas, algunos eruditos, dicen que en la fitra en sí tenemos unas formas de conocimiento, con lo cual nacemos ya, y que ha puesto ahí nuestro creador para que nosotros podamos descubrir cuál es el propósito de nuestra existencia en la Tierra. Dicen que entre esas cosas, ese conocimiento, esa forma de conocimiento, pues el hecho de que nos lleva a concluir que Dios existe, que es real, además que es digno de adorar, y el hecho de que esa moralidad objetiva y los valores en los que creemos los seres humanos. Y dejándolo claro, ¿no? Porque estamos hablando de Dios existe, claro, para aquella persona que llega a esa conclusión después de saber que las cosas existen, el universo existe, y se pregunta cuál es la causa de esa existencia. El hecho de que es digno de adorar por el simple hecho de si realmente es la causa de la existencia de todo lo que conocemos, ¿cómo no va a ser digno de adorar? Y además, este argumento, pues lo podemos utilizar. Es un argumento universal que podemos utilizar incluso con profesores de universidades, como personas con estudios medios, como personas que nunca han tenido la oportunidad de estudiar. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que en los versículos se menciona al ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos aplicarlo para el universo? Muy fácil. En el versículo, Allah menciona la palabra Juliqu. ¿Acaso fueron creados Juliqu de la nada? Aunque el versículo se refiere específicamente a los seres humanos, también se puede aplicar a cualquier cosa que comenzó a existir, que comenzase a existir. Y Juliqu, como ya hemos dicho, pues significa que fueron creados. Muy bien. Eso te lo acepto, puede decir alguien, ¿no? Pero hay una objeción. Yo sé que el ser humano empezó a existir, pero yo no tengo tan claro que el universo comenzase a existir. Muy bien. Pues vamos a abordar ese tema. ¿El universo comenzó a existir o es algo eterno? Algo que no ha tenido principio. Es muy importante que entendamos, ante todo, lo que significa el hecho de decir que el universo es infinito o eterno. Quiere decir que no tiene principio. El decir que el infinito es real es una imposibilidad. No es posible decir que el infinito es real cuando hablamos de las cosas físicas.
¿vale? Es importante dejar eso claro. Cuando hablamos de las cosas físicas, cuando hablamos, a eso me refiero, a el universo y todo lo que hay dentro del universo, incluidos los seres humanos, pues hablar de esas cosas físicas y decir que son infinitas, en realidad eso es una imposibilidad. El universo y todo lo que percibimos, incluidos sus componentes fundamentales, tienen cualidades físicas limitadas. Y sabemos que todas las cosas que tienen cualidades físicas limitadas son finitas. Sabemos que todas las cosas que son físicas no pueden ser eternas. ¿Y qué quiere decir que no son eternas? Pues que tuvieron un comienzo, que las cosas finitas tuvieron un comienzo. ¿El universo es algo físico o es algo abstracto? Es algo físico. Nadie puede negarlo. Entonces, sabemos que por ello ha tenido también un comienzo, como todas las cosas físicas. Para probar que el universo comenzó a existir, pues puede haber muchas teorías diferentes, además, sobre sí, vale, muy bien. Estábamos hablando que el infinito real no existe, ¿verdad? Cuando hablamos del infinito real, estamos hablando de un infinito que está formado por partes físicas discretas. Es un infinito el cual, pues, son cosas que están separadas, físicas separadas, ¿vale? A eso me refiero cuando estoy hablando de un, eh, un universo físico, por lo cual no puede ser algo infinito. Vale, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. El infinito diferenciado real no existe. Cuando hablamos de infinito diferenciado real, no existe, como estábamos diciendo, es ese infinito que está formado por partes físicas discretas, físicas separadas. Cuando vemos el universo vemos que está hecho de átomos, está hecho de... Todos son cosas que son separadas. Sin embargo, el infinito indiferenciado es coherente y puede existir. ¿Qué quiere decir eso? Que un infinito que no se compone de partes físicas sí que puede existir. Considera los siguientes experimentos mentales. Para entender bien de lo que estamos hablando, aquí tenemos unos ejemplos. Imaginaros una bolsa con un número infinito de bolas, ¿vale? Tenemos un número infinito de bolas. Eso matemáticamente puede ser correcto, pero si pensamos en algo físico, en la realidad, no podría ser correcto, porque al fin y al cabo a esa bolsa nosotros podemos coger dos bolas y quitarlas. De la misma manera, podemos coger y añadir dos bolas más. Entonces tendríamos en realidad menos dos bolas más dos bolas, lo cual en la realidad no se le podría llamar algo infinito. ¿Vale? Es muy importante que entendamos eso. Esa bolsa de bolas es lo que estábamos hablando de algo diferenciado, algo que tiene partes físicas discretas. De la misma manera, una pila de un número infinito de cubos. Imaginaros que tenemos unos cubos, cada cubo es, el cubo que está abajo del todo es más grande, después tenemos un cubo que es la mitad de dimensión que el cubo primero, y así seguimos poniendo cubos unos sobre otros. Matemáticamente
podríamos decir que podemos seguir poniendo cubos infinitamente. Pero la realidad es que no, porque llegará un momento donde nosotros no encontramos ahí un cubo en la realidad, o llegaremos a un momento donde veamos ese último cubo, y si realmente vemos el cubo que está arriba, quiere decir que no es infinito. Lo que tenemos que entender bien es diferenciar entre el infinito real y el infinito potencial. Y el infinito al que hablamos cuando estamos hablando de las matemáticas. Y dado que el universo está formado por partes físicas discretas, separadas, no puede ser infinito. Quiere decir que sería finito, y si es finito, por lo tanto, tiene un comienzo. Muy bien. Aquí tenemos una roca. Esta roca, que tiene cualidades físicas limitadas, pues nosotros podemos decir, imaginaros que alguien viene y nos dice que esta roca es infinita. Quiere decir que no ha tenido principio. Todos nosotros diríamos, pues mira, no sé qué decirte, la verdad, porque yo veo esta roca que tiene un aspecto, lo cual seguramente ese aspecto ha sido causa, puede ser causa del agua, del viento, de otras rocas que hayan golpeado sobre ella. Esas cualidades físicas que tiene nos dicen que la roca en sí no se las ha podido causar a sí misma. Las cosas con cualidades físicas limitadas no dan lugar a sus propias limitaciones. Hay algo externo, lo cual las limita. Siempre tiene que haber una causa o una explicación o un conjunto de factores externos que dieron lugar a sus limitaciones, ¿vale? Entonces esta roca, vemos su forma, como estábamos comentando, quizás fuese más grande esa roca, pero por un golpe se hizo más pequeña, después le dio el viento, después le dio el agua, después pues diferentes fenómenos que hacen que la roca tenga ese color, ese aspecto, ese peso. Son cualidades físicas limitadas, las cuales son causas de algo externo. Y eso nos dice que es finito y que ha tenido un comienzo. Pues imaginaros, esa roca, vamos a hacer un zoom para afuera, ¿no? Imaginaros que tenemos un zoom hacia adentro, en la roca ahí la estamos viendo en mitad del campo, y hacemos un zoom hacia afuera y salimos fuera del universo. El universo en sí es como esta roca, al fin y al cabo. Tiene sus limitaciones. Pero, ¿qué es lo que ha causado esas limitaciones? Es lo que tenemos que pensarnos, que tenemos que pensar todos. Por eso, volvemos a esa lógica del argumento del que estábamos hablando. La lógica de que empezamos, ¿no? Como decía, Am khuliqu min ghayri shay. ¿Acaso fueron creados de la nada? ¿Acaso los seres humanos, acaso el universo fue creado de la nada? Y ahora empezaremos a hablar sobre lo que significa la nada. ¿O se crearon a sí mismos? Vamos a poner este argumento con la roca, ¿vale? Tener la roca en mente. ¿Acaso esa roca fue creada de la nada? ¿Acaso esa roca se pudo crear a sí mismo? ¿A sí misma? ¿Acaso esa roca ha creado lo que hay a su alrededor? Más bien no están seguros. Porque todas esas cosas que al fin y al cabo escuchamos, que no nos hablan de una causa real que está fuera del universo, la causa que
da lugar a la existencia del universo, una causa que no es limitada en sí, que tiene ese poder, es la conclusión real que nos da esa convicción en creer realmente que hay un creador. Pero a lo mejor nos dicen, no, pero es que puede ser que haya otra opción más. ¿Ah, sí? ¿Qué otra opción puede haber más? Y dicen, no sé, puede haber otra opción, solamente que yo no conozco qué opción es. Eso en sí es lo que se podría llamar como la falacia de esa opción fantasma. Claro, yo puedo decir que existe una posibilidad y con eso ya rechazo la opción más lógica. Simplemente hacer eso no es lógico, va en contra de nuestra lógica. Muy bien, seguimos. Cuando hablábamos sobre la nada, cuando hablamos sobre la nada, estamos definiendo algo, perdón, el hecho de que no hay condiciones causales anteriores. Porque ¿qué es la nada? Hay diferentes formas de verlo. En lo que podríamos decir la ciencia moderna, pueden también tener otra definición de lo que es la nada. Pero vamos a hablar sobre esa nada en la que todos estamos de acuerdo, que entendemos y que no necesitamos entrar en filosofía para ello. ¿Qué es nada? Que no hay condiciones causales anteriores. ¿Causales a qué se refiere? Que son la causa de algo que ha sido, que por esa causa tenemos un efecto. La ausencia de cualquier cosa física, nada físico. Al que no haya, la nada no tiene potencial, la nada no puede hacer, la nada es el cero. Yo tengo 0 lápices, quiere decir que no tengo ningún lápiz. No que tengo, yo, el cero, el nada. Entonces, realmente, vamos a utilizar nuestro razonamiento, intelecto. ¿Puede el universo venir de la nada? De la nada, nada viene. Hablando matemáticamente, 0 más 0 más 0 igual a 0. Y 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 igual a 0. Y 0 más 0 más 0, dirlo 1.000.000 de veces. Siempre va a dar igual a 0. Porque la nada no hace nada, no crea nada. Es la causa de nada. Y las implicaciones lógicas y sus equivalentes son absurdas al querer decir que no. Yo sí creo que algo puede venir de la nada. Aquella persona que dice que algo puede venir de la nada, debería aceptar de la misma manera que algo también podría desaparecer a la nada, sin más, sin ninguna razón, sin ninguna causa. Así, imaginaros que estáis andando, estáis saliendo de un centro comercial y de repente el centro comercial desaparece. No me pregunto el por qué, porque de la misma manera que yo creo que de la nada pueden aparecer cosas tan grandiosas como un universo, también me parece igual de lógico que un centro comercial entero, con todas sus tiendas, con todos los objetos que hay en él, desaparezcan sin más, sin ninguna causa, sin ninguna razón. El profesor Hamza Georges menciona un ejemplo sobre Richard Dawkins,
y dice sobre el dinero que ha ganado con sus teorías ateas, pues menciona eso, todos esos millones que ha ganado, ¿no? Si él realmente cree que el universo puede venir de la nada, sin más, sin ninguna causa, entonces, si un día llamase a su banco y dijese que quiero una transferencia para tal persona, y le dicen, no, pero es que en tu banco ya no hay nada, en tu cuenta ya no hay nada. No debería sorprenderse, porque no podría decir, ¿cómo que no hay nada? ¿Dónde se ha ido el dinero? ¿Qué es lo que ha pasado? No, simplemente debería aceptarlo de la misma forma que acepta que el universo real puede aparecer de la nada. Hay unas objeciones principales a todo esto que estamos hablando, que ya es entrar como en la filosofía profunda, y es el hablar de la causalidad, ¿vale? No nos confundamos con casualidad, son dos cosas diferentes, ¿vale? Tenemos la causalidad, que nos habla sobre la causa y efecto de las cosas, y la casualidad. Aquí estamos hablando de la causalidad, porque queremos realmente mostrar que el universo tiene una causa, no existe así sin más, como hemos estado comentando anteriormente, no surge de la nada, no se autocrea. Imaginaros autocrearse, ¿no? No habíamos hablado mucho sobre el tema en sí, pero después vamos a hablar lo que implica el creer que algo se autocrea. Bueno, volviendo al tema que estamos hablando, ¿tiene sentido la causalidad fuera del universo? Hay gente que tiene objeciones sobre el tema. Y entre ellos, por ejemplo, el profesor, el filósofo David Hume, un filósofo escocés de 1700, que creía que la causalidad es un concepto que deriva de nuestra experiencia, la causa y el efecto, que es algo que nosotros experimentamos, pero no necesariamente eh, debemos aceptarla, sino que nosotros es lo que experimentamos, pero a lo mejor esa causalidad pues no es necesaria fuera del universo en el que vivimos nosotros. Y en sí, pues no tiene mucho sentido, por el hecho de que realmente no es que la causa y efecto de las cosas que nosotros observamos y de las que aprendemos y gracias a las cuales podemos vivir en este mundo. Imaginaros que lo que nos rodea no tuviesen causa y efecto, que una vez el fuego pues calentase y otra vez eh, congelase, ¿no? Ese causa y efecto que vemos a nuestro alrededor no, no parte de nuestra experiencia, sino que nosotros nuestra experiencia la adquirimos de la realidad que vemos y esa causa y efecto que vemos en las cosas. Y debemos saber que también la causalidad no es un principio empírico, ¿vale? El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia. No tiene en cuenta lo que es la noción de las ideas innatas que tenemos los seres humanos, ¿no? Sino simplemente eso que nosotros percibimos con nuestros sentidos es lo que nos da a nosotros nuestras ideas. Nosotros lo que sabemos es que la causa y efecto son cosas, es real, y nuestra experiencia se basa en eso, no al revés. Y uno de los ejemplos que menciona el profesor Hamza Zorgis es el hecho de, imaginaros que si realmente la experiencia dependiese o la causalidad fuese, eh, parte de nuestra experiencia, eh, no deberíamos controlarla entonces. Por ejemplo, imaginaros que estáis enfrente de la Casa Blanca y con vuestros sentidos, con vuestra vista, pues podéis elegir qué ver. Podéis estar mirando las columnas, la entrada, la cúpula,
después puedo elegir ver primero la cúpula, después la entrada, después las columnas y puedo darle el orden que quiera. Pero ¿qué ocurriría si estamos en un puente y vemos que un barco se acerca hacia nosotros? ¿Ahí qué está pasando? Mi experiencia, la causa y efecto está limitando mi experiencia. Porque yo ahora mismo estoy viendo la parte frontal del barco y aunque yo quiera ver la parte de atrás del barco, no puedo hacerlo. Y una vez que ese barco pase por debajo del puente, ya no podré ver más la parte frontal. Por lo cual, ¿qué nos dice esto? Que la causa y efecto es independiente de nuestra experiencia y es más, la limita. Número 2. Las cosas pueden salir de la nada. Algunas personas habréis escuchado sobre lo que es el vacío cuántico. El vacío cuántico, para que lo entendáis, imaginad que tenéis una aspiradora espacial y aspiráis todas las partículas que hay en el espacio. Lo que quedaría sería lo que se llama como el vacío cuántico. Dicen que en ese vacío cuántico de repente hay partículas que aparecen en ese vacío. Pero ¿el vacío cuántico realmente es nada o es algo? No, el vacío cuántico es algo, porque ahí hay energía y es algo físico. Así que no podemos llamarlo nada al vacío cuántico. Número 3. Hay gente que dice, ¿pero acaso tiene sentido la causalidad fuera del tiempo? ¿Y por qué dicen esto? Porque dicen entonces, sí, el Big Bang tuvo ese principio y con el Big Bang empieza lo que es el tiempo. Entonces, si podemos decir que la causalidad está restringida al tiempo, quiere decir que antes del Big Bang no había tiempo, por lo que no había causalidad, por eso no necesitamos una causa para creer que el universo tiene una causa que lo trae a la existencia. Sin embargo, es una objeción que no se sostiene, además, solamente por hablar el hecho de que, como muchos de vosotros sabréis, la teoría del Big Bang o la teoría de cómo empieza el universo, hay 17 diferentes teorías y en sí, cuando si vamos a hablar de algo científico, tenemos que hablar sobre lo que es las pruebas. Cómo tú puedes probar que no tiene sentido la causalidad fuera del tiempo. ¿Cómo es posible que ese universo pues no existiese y existiese a la vez y fuese la causa de sí mismo al mismo tiempo que se está autocreando? No tiene sentido. Después el número 4 es la nada de Lawrence Krauss. Lawrence Krauss pues escribió un libro donde intentaba explicar por qué creía que el universo sí podía salir de la nada. Pero cuando hablamos de esa nada, la nada sobre la que habla Lawrence Krauss, vemos en su libro que en sí está hablando de algo. Hace como una gimnasia lingüística, podríamos decir, definiendo nada de diferentes formas para después decir sí, puede existir el universo de la nada. Pero si hablamos de nada, como estábamos hablando anteriormente, nada quiere decir que no hay causas, que no hay ningún potencial, que no hay nada, que es cero. Lawrence Krauss admite que él no se refiere a esa nada, simplemente pues utiliza la palabra como la utilizan hoy en día en la científica moderna, que la nada en sí significa algo, como hablamos, por ejemplo, de lo que estábamos mencionando anteriormente, cosas como el vacío cuántico, que podríamos decir nada, pero en realidad sí que es algo físico. Muy bien. Dios y la nada, el creador y la nada. Tenemos que asegurarnos de que no confundimos la nada teológica
y la nada filosófica, ¿vale? Porque la nada teológica quiere decir nada material, nada físico, ninguna ninguna causa física anterior, ¿vale? Y la nada filosófica nos está hablando de sin condiciones causales previas. Sin embargo, nosotros sí creemos que hay una causa previa, ¿vale? Que es el creador, la causa previa al creador. Entonces nosotros decimos, cuando decimos de la nada, realmente nos estamos refiriendo a lo físico. No confundamos que cuando decimos de la nada, estamos también sacando al creador del escenario. No, 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 no. Estamos hablando de esa nada material, la nada teológica, ¿vale? No la vayamos a confundir con la nada filosófica, porque sí creemos que existe, porque además estábamos hablando de esa causa necesaria para que existiese algo que además, ya hemos demostrado anteriormente, está limitado físicamente y cuáles son las causas de esas limitaciones. Tiene que ser algo externo y por eso hablamos del creador. En sí, algo que surge de la nada es imposible. Algo que surge de la nada es imposible. Cuando estamos hablando de lo físico, la nada implica no ser, que no haya condiciones potenciales ni casuales, ¿vale? Que no haya condiciones potenciales ni casuales. A eso nos referimos cuando hablamos de la nada teológica. Estamos hablando de nada material. Sin embargo, Dios es único con el potencial de crear y traer cosas a la existencia, es decir, proporciona actividad casual a través de su irada, de su voluntad y de su quwwah, de su poder. Por tanto, no es el caso de que algo surge de la nada. La voluntad y el poder de Dios fueron las condiciones causales para dar existencia al universo. ¿Vale? Entonces, vamos a, resumiendo, tenemos que dejar claro eso, que cuando hablamos de la nada, un universo de la nada, estamos diciendo que es imposible que un universo venga de la nada, nos referimos a que es imposible que no haya causas anteriores. Y con esa causa nos referimos al creador. Pero sí que sabemos que el creador no necesita algo físico para traer algo físico a la existencia. De esa nada, el creador sí puede crear. Sé que a lo mejor hay algunas cosas que son difíciles, pero yo recomiendo que, inshallah, esto lo vamos a subir a YouTube, que lo veáis más veces para poder entender bien los conceptos. Además, tendremos también tiempo para preguntas y respuestas, inshallah. Muy bien, seguimos entonces. Hemos dicho que Allah dice, Am khuliqu min ghayri shay, ¿acaso fueron creados de la nada? Sabemos que no es posible que fuesen creados de la nada. Entonces, la segunda opción, Am humul khaliqun, ¿acaso se han creado a sí mismos? ¿Acaso el ser humano puede crearse a sí mismo? ¿Acaso el universo puede crearse a sí mismo? ¿Acaso algo puede existir y no existir al mismo tiempo? ¿Acaso algo puede no existir pero a la vez decidir que quiere existir y entonces ser la causa de su propia existencia? Es imposible. Por dar un ejemplo, para que podamos entenderlo, ¿acaso puede una madre darse a luz a sí misma? Es imposible. Como dice Abu Suleiman al-Khattabi, ese es un argumento aún más falaz, porque si algo no existe, ¿cómo puede describirse como que tiene poder y cómo podría crear algo? Quiere decir, ya nosotros sabemos que el universo comenzó a existir, que ha tenido un principio, ya lo hemos dejado claro. Entonces, ¿cómo podemos decir que se ha autocreado? Es imposible, porque no existía, no tiene poder, no tiene decisión, no tiene voluntad, no tiene nada.
No puede crear esas causas para autocrearse, es imposible, no se puede existir y no existir al mismo tiempo. ¿Cómo podría hacer algo? Si estos dos argumentos son refutados, entonces se establece que tienen un creador. Quiere decir, si no puede algo surgir de la nada espontáneamente, sin ninguna causa, si no puede autocrearse porque no puede existir y no existir al mismo tiempo, entonces que crean en él, que crean en el creador. Después puede haber una objeción. No, pero ¿qué pasa si el universo también fue creado por algo que también fue creado? Decimos, vale, vamos a decir que vamos a seguir la línea de este argumento, ¿no? Pero en sí es una absurdez por el hecho de que algo no puede tener una regresión infinita de causas. Vale, el universo fue creado por otro universo y ese otro universo fue creado por otro universo y ese universo fue creado por otro universo y otro universo y otro universo. ¿Cuándo vamos a tener esa primera causa que sea la causa de todas las cosas? Cuando tengamos esa primera causa, nos daremos cuenta que necesitamos un principio que no ha sido creado. Es sencillo. Una cadena. Estamos hablando de una cadena, ¿no? Si estamos diciendo, no, pero ha sido creado por alguien que ha sido creado por alguien que ha sido creado, podemos decirlo. Por ejemplo, lo ponemos como el ser humano en sí, ¿no? Yo soy hijo de mi padre y mi padre es hijo de su padre y su padre es hijo de su padre. Tiene que haber un principio, un primer padre. Y ese padre tiene que tener una causa de existir que no tenga otra causa en sí, sino que sea infinita, que no tenga ni principio ni fin. Es lógico. No vamos a decir que es difícil de conseguir meter ese concepto en nuestras mentes, porque sí, estamos hablando en sí el universo. Cuando queremos pensar en los límites del universo, el cerebro quiere estallarnos. Pero estamos hablando incluso de algo físico, algo que sabemos que tuvo su principio, algo que sabemos que se está expandiendo. Eso no quiere decir que no sea lógico. Muy bien. Además de ello, el hecho de que cuando algo existe, necesitamos esa voluntad que decida que eso tiene que existir. Por eso aquí tenemos un ejemplo. Imaginaros que tú vas a subir al autobús y pagas con 2 pounds, aquí han puesto los pounds, las libras, vamos a decir 2 euros o 2 dólares o lo que sea. Y tiene que dar cambio el conductor porque el viaje solamente cuesta 1,50. Y te dice el conductor, espera, que necesito pedirle permiso a mi jefe para para darte el cambio. Y su jefe, y llama al jefe, y el jefe dice, espérate, que llamo a mi jefe para ver si puedo darte permiso. Y el jefe llama a su jefe, 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 y así infinitamente. ¿Recibirías alguna vez el cambio? Nunca. De la misma forma, tampoco tendríamos nunca un universo. Nunca existiría un universo. Por lo que tenemos que tener ese principio que no tiene principio, que no ha sido creado y además tiene la voluntad de hacerlo, de crear y de que eso exista, el universo exista. Después, aquí tenemos algunas palabras de Sheikh Jafar Idris, que dice, no habría una serie de causas reales, sino solo una serie de inexistentes, cosas que no existirían. Sin embargo, el hecho de que haya existentes, el hecho de que veamos que tenemos un universo que existe a nuestro alrededor, muestra que su causa principal debe ser diferente a las causas temporales. La causa
de que el universo exista tiene que ser diferente al universo en sí. Y tiene que ser diferente a la esencia del universo que ha sido creado, que tiene principio, que tiene fin. Tiene que ser algo diferente. Un creador sin principio, sin fin. Imam Ghazali dice, lo mismo puede decirse de la causa de la causa. La causa de la causa de la causa. Ahora bien, esto puede continuar ad infinitum, hasta el infinito, lo cual es absurdo, como ya hemos hablado y como ya hemos mostrado, o puede llegar a su fin. Y si llega a su fin, estamos hablando de ese principio que es el creador. Tenemos después la pregunta. Bueno, ya estamos hablando sobre algo creado por algo no creado. Hablamos sobre am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ya hemos hablado de que no ha podido ser, el universo no se ha podido crear de la nada. De la nada nos referimos que no haya causas potenciales anteriores que han dado que han sido la causa de que exista. El universo no ha podido autocrearse porque no puede existir y no existir al mismo tiempo. El universo no ha podido ser creado por otro universo y aunque dijésemos eso, al fin y al cabo, aunque lo aceptásemos, tendríamos que llegar a un principio y ese principio no podría tener otro principio, sino que sería el principio de todo, como lo es el primer eslabón de una cadena, que es el principio de la cadena. Por lo cual, lo único que nos queda es que el universo, como nosotros, hemos sido creados por algo que no ha sido creado, que no engendra ni ha nacido. Como dice Allah en el Corán, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. No engendra ni ha nacido. Saliendo de lo que es la creación. Y también, como vemos en el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, oh Dios, tú eres el primero, anta al-awwal, no hay nada anterior a ti, laysa qablaka shay, tú eres el último, anta al-akhir, no hay nada después de ti, laysa ba'daka shay. Subhanahu wa ta'ala, glorificado sea Allah. Por lo cual, nos quedamos con la última opción, la opción más lógica, la opción que nos da esa paz interior, que nos hace entender el sentido de nuestra existencia, que nos hace cogernos a algo para saber realmente por qué estamos aquí, que nos hace responder a esas preguntas que teníamos desde que éramos bebés, con esa fitra que ya el Creador ha puesto en nosotros para que podamos encontrarle. Además, como hablábamos al principio, ¿cuándo, si realmente llegamos a esa conclusión de que el universo ha tenido un creador? Tiene un creador. Entonces, también concluimos, también llegamos a la convicción de que ese creador es eterno, que ese creador no ha sido creado, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, que ese creador no tiene principio, como dice Allah en el Corán. No solamente eso, y además por también facilitar un poco el hecho de entender eso de la eternidad. Como estábamos comentando, ¿no? Que el universo empieza y empieza el tiempo. Realmente, el creador del tiempo está fuera del tiempo, por lo cual entendemos perfectamente el hecho que es eterno. Y aquí sí podemos entender lo que es infinito. ¿Os acordáis que hablábamos que el infinito real en las cosas físicas no era posible? Por esas cosas que son, las cosas físicas pues de alguna forma están separadas. Pero
el infinito en las cosas que no son físicas, sí es posible. Y además, nosotros sabemos que Allah es infinito, Allah es infinito, es eterno. Además, sabemos que el Creador es poderoso. ¿Por qué sabemos que el Creador es poderoso? Porque creó el universo. Un universo lleno de energía que vemos, que utilizamos, y además, incluso los átomos. Es increíble el potencial de energía que tienen. Como la energía que podríamos conseguir si partiésemos un átomo, lo que se llama lo que es la fisión nuclear, ¿eh? De un átomo en sí. Y el universo está lleno de esos átomos. Increíble. Pues si toda esa energía existe, el sol, ¿no? Una de las fuentes de energía que tenemos más cerca y que podemos realmente ver su potencia, el creador de todo eso, la causa de toda esa energía, tiene que ser poderoso, poderosísimo. Además, sabemos que ese creador también tiene una voluntad, una irada, porque él ha sido quien ha decidido crear el universo, traerlo a la existencia. Él lo ha decidido. Y cuando hablo como él sobre el creador, recordad que no hablamos del creador como si tuviese sexo. El creador no es ni macho ni hembra, no es hombre, no es mujer. El creador no tiene sexo. Muy bien. Además de eso, también podemos llegar a la conclusión de que ese creador tiene un conocimiento increíble, un conocimiento infinito. ¿Por qué? Lo vemos cuando vemos y estudiamos las leyes físicas que existen. No han podido ser implementadas en el universo, sino con un conocimiento increíble. Esa forma de crear, de cómo funciona el universo, su organización, todo cómo está hecho, nos da a saber que el creador además tiene un conocimiento increíble. También sabemos que ese creador es trascendente. ¿Por qué? Porque si el creador crea, no se convierte en la creación. Son diferentes, ¿no? Si yo fabrico un ordenador, yo no me convierto en el ordenador, ni el ordenador se convierte en mí. De la misma forma, el creador, al crear el universo, no se convierte en el universo. Leisa kamithlihi shay. No hay nada que se le parezca, ni se le nada de su creación que sea semejante al creador. Por ello, cualquier cosa que veamos en nuestro mundo físico, no podemos atribuírselo al creador y no podemos entender la esencia del creador a través de nuestro universo. Además de ello, también llegamos a la conclusión de que ese creador es único. ¿Por qué es único? Porque no puede ser que haya dos creadores al mismo tiempo. Dos creadores. ¿Cómo va a ser posible dos creadores? Siempre vamos a tener que, el hecho de que digamos dos, que digamos tres, que digamos cuatro, estamos diferenciando, y si estamos diferenciando en sí, pues diríamos que hay dos dioses exactamente iguales, lo cual no puede ser posible, lo cual, como dice en el Corán, realmente habría un caos, porque en sí el creador, Dios, es quien hace lo que quiere y se limitaría uno al otro, no habría
esa perfección que vemos en la creación del Creador. Incluso es algo que llegamos a la conclusión, de hecho, ¿qué necesidad hay de decir que hay más de un creador? No hay ninguna necesidad, no hay nada que nos lo indique, por lo que el que diga que hay más de uno tendría que traer una prueba la cual no hay nadie que la tenga. Muy bien, estos son, por hablar de algunos de los atributos de los que entendemos del creador simplemente por el hecho de que llegamos a la conclusión que sabemos que hay un creador. Todos estos atributos en sí, además de que después para aquellas personas que son creyentes y aceptan el mensaje de ese creador que revela a sus profetas, pues en sí él se muestra con estos atributos. Después está también la objeción, de la cual ya hemos hablado anteriormente. Lo que alguna gente pregunta, ¿quién creó a Dios? Pero ya hemos comentado que la tercera explicación se ocupa de este argumento. Y el hecho de que también hablamos lo absurdo que sería una regresión infinita de causas. Necesitamos un principio, necesitamos algo que sea la causa de la existencia de lo que conocemos como el universo, y esa causa tiene que ser infinita, tiene que ser algo separado, trascendente. Después de ver todas estas cosas, de llegar a la conclusión de que existe un creador, como hemos dicho, eterno, que tiene poder, tiene voluntad, conocimiento, es trascendente, que es único, que ha creado el universo y que nos ha creado a nosotros, no nos queda otra que, ante todo, ser agradecidos. Pero además, quien llega a ese entendimiento, no le queda otra que adorar y alabar. Y volviendo a los versículos que estábamos comentando anteriormente, esos versículos que hemos dicho que es el argumento coránico que prueba la existencia de Dios. En Bukhari hay un hadith donde dice Jubair ibn Mut'im que escucha al mensajero de Allah, la pasea con él, recitando la sura At-Tur en el Salah, en la oración del Maghrib. Al llegar a este pasaje, el que mencionamos, dijo, mi corazón casi sale volando, porque es algo que tocó su fibra, es algo que tocó esa fitra, ese estado natural, ese estado natural que todos los seres humanos tenemos y que al fin y al cabo, durante toda nuestra vida estamos intentando darle sentido a nuestra vida, a nuestra realidad. Y eso le hizo ver las cosas de una forma claramente, dijo que sintió que su corazón iba a salir volando. Al-Bayhaqi dijo que Abu Sulaiman al-Khattabi dijo, la razón por la que se sintió tan conmovido cuando escuchó estos versículos fue porque los entendió perfectamente y porque lo que aprendió de la clara evidencia contenida en ellos tocó su sensible naturaleza y con su inteligencia muy importante. Utilizar esa inteligencia, ese don que nos ha dado a nosotros nuestro Creador, a los seres humanos, lo llegó a entender. Esa voluntad de querer entender, esa humildad de admitir de que no lo sabemos todo y queremos aprender y que estamos dispuestos a aceptar la verdad, nos venga de donde nos venga. Al fin y al cabo, ¿a qué nos lleva todo esto? Como comentábamos, de que Él es digno de oración, de adoración. Dios, el Creador, Allah, nos da en cada momento de nuestra existencia algo que no nos hemos ganado, que no poseemos y que no merecemos. Es la verdad. Cada latido de nuestro corazón es un regalo. Cada vez que tomamos aliento es un regalo. Cada vez que miramos
Algo que observamos es un regalo. Cada vez que un sonido entra, o oímos un sonido, escuchamos un sonido, es un regalo. ¿Acaso cambiarías un segundo de tu vida por todo el dinero del mundo? Ni un segundo. Todo el dinero del mundo no vale lo que vale un segundo de tu vida. ¿Acaso estarías dispuesto a cambiar todo el dinero del mundo por tus ojos, o por tus manos, o por tus piernas? Y al fin y al cabo, aquella persona que no pueda ver, o que no tenga manos, que no tenga piernas, y lo cual también nos enseña a ser agradecidos, y que al fin y al cabo esta vida es un examen, y tenemos cada uno diferentes exámenes. Al fin y al cabo todos tenemos un corazón. Perdonadme. Todos tenemos un corazón. Ese corazón que nos late es un regalo que no se puede comprar, no tiene precio y además es gratis. Y que ocurre de una forma inconsciente. Estamos durmiendo y está latiendo. Imaginaros que tuviésemos que estar despiertos, ser conscientes de mover nuestro corazón, de que palpitase nuestro corazón, como lo hacemos cuando andamos o cuando movemos nuestra mano para coger algo. ¿Cómo serían nuestras vidas? Debemos reflexionar en todas esas cosas y al final, pues ser agradecidos. Ninguna persona le gusta a alguien que no sea agradecido. Si una persona te da 1.000.000 de euros, no puedes ser desagradecido a esa persona, vas a ser agradecido y vas a mostrar tu gratitud de formas diferentes. Y como mínimo lo que pedimos cada uno de nosotros es el hecho de decir esas gracias, ¿no? Eso es lo que nosotros musulmanes entendemos como la adoración. Por eso también entendemos que esa persona que no reza sus oraciones diarias está siendo desagradecido con su creador. No tiene, está diciéndole: yo no tengo tiempo para darte las gracias por lo que me has dado. Y sí, somos débiles, todos somos débiles, pero hay cosas que tenemos que entender y una vez que entendemos, pues tenemos que actuar correctamente. ¿Cómo debe hacernos sentir todo esto? Y subhanallah, la sura al-Fatiha, la sura que abre el Corán, empieza con Alhamdulillahi Rabbil Alamin, porque al fin y al cabo todas las alabanzas pertenecen a Allah. Y esas mismas palabras son las que utilizamos para agradecer a Allah todo lo que tenemos, para agradecer al Creador todo lo que tenemos. Y es lo que al fin y al cabo marcará la diferencia entre nosotros y aquellas personas que no creen. Y es lo que determinará nuestro futuro. Es verdad, al fin y al cabo, lo que nuestro Creador quiere de nosotros, porque al fin y al cabo no nos necesita, de la misma forma que no necesitaba el universo antes de crearlo, y necesita a nosotros que le adoremos. Mucha gente piensa que Él lo necesita, no necesita nada de nosotros. Somos nosotros quienes lo necesitamos, porque al fin y al cabo Él ha decidido crearnos, Él ha decidido que esto sea un examen, estamos aquí, no tenemos elección, el hecho de que ya existamos, de que no éramos nada y existimos, tenemos conciencia, podemos hablar, podemos pensar, podemos expresarnos, eso ya es un regalo y un milagro que no tiene valor. Por qué no podemos dar la gracia? ¿Por qué no podemos simplemente admitirlo? ¿Y por qué no podemos aceptar a su mensajero? No hay más que eso, el aceptar la verdad y ser agradecido. En eso se basa el Islam. Bueno, pues alhamdulillah, hemos llegado al final
de este seminario. Y ahora empezaremos con las preguntas. Aquellas personas que habéis escrito en el chat las preguntas, pues vamos a hacer lo posible por responderos. Vamos a ver. Estoy mirando en las preguntas. Ahora mismo no, a mí no me aparece. Vale. Tenemos aquí una pregunta que dice, entonces, ¿no existe la nada? Nos pregunta un hermano, entonces, ¿no existe la nada? Recordad, tenemos que diferenciar, ¿vale? Entre el hecho de la nada material y la nada filosófica. La nada en sí es la ausencia de algo físico que existe o la ausencia de nada en absoluto. Entonces podemos decir que fuera del universo, pues no sabemos si fuera del universo que nosotros conocemos como universo, pues hay nada o hay algo material. Lo que sí sabemos es que hay un creador, pero ese creador en sí no se parece nada en lo físico que nosotros entendemos y que hay a nuestro alrededor. Espero que eso responda la pregunta en sí. Entonces, el decir no existe nada es más que decir si es nada, no existe. A ver, espero que entienda la respuesta. El hecho de el concepto de nada lo entendemos, pero quiere decir que no existe. Muy bien, alhamdulillah, parece que he respondido a esa pregunta. Aquí tenemos otra preguntita. Un momentito. Es que esto creo que se puede agrandar. Perdonadme, ¿vale? Que como es el primer seminario que estamos haciendo, no consigo llegar a las preguntas. Voy a intentar agrandar esto. Vale. Vale, sí, aquí hay unas cuantas de preguntas. Uf, hay bastantes preguntas, mashallah. Lo que pasa que para verlas bien me está costando trabajo. Tened paciencia conmigo y voy a hacer lo posible por responder a vuestras preguntas. Y perdonad a todos aquellos que al principio creo que hemos pasado casi 20 minutos yo hablando solo. Bueno, no sé si alguno de vosotros estaréis todavía aquí, de los que estabais al principio, espero que sí, inshallah, y que os hayáis beneficiado. De todas formas, recordad que va a estar puesto en, en YouTube, inshallah. Muy bien. Vale. No, están aquí las preguntas. Un momentito. Alhamdulillah. Vale, aquí hay. Ya tengo audio. Lo que está diciendo la gente tienen audio. Vale. Sí, acabo de conseguirlo. Vale. La fitra podría decirse que es el estado primigenio. Estado primigenio. Lo que significa en la fitra, porque también sí los eruditos musulmanes pues tienen diferentes definiciones en sí, o entienden de una forma diferente lo que significa la fitra. Lo que sabemos que, por ejemplo, en el Corán lo dice fitratullah lati fatara an-nas alayha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Entonces, sabemos que la fitra significa ese estado natural con el que Allah subhanahu wa ta'ala nos crea. Y esa
y esos valores y todas esas cosas que nosotros tenemos al principio cuando nacemos, esas capacidades que tenemos al nacer. Hay gente que lo llama incluso al estado de Islam en sí, el estado de sumisión, de aceptar la verdad y que después pues cambiamos, ¿no? Dependiendo de nuestros padres o dependiendo de la sociedad. Entonces, el estado primigenio, si te refieres al primigenio como el estado de origen o el principio que tiene una persona cuando nace, pues sí, sería de esa forma. Wallahu a'lam. Vale. Hay una pregunta que sentido de esta sura. Vale, hay alguien que me ha enviado sobre una sura, pero como no es parte del seminario, inshallah, si quiere escribírmelo en las redes sociales, Muhammad Idrisi, ya sea en Instagram o en Facebook, en cualquiera de ellas, te intentaré responder, inshallah. Salam, podríamos considerar que nosotros somos infinitos, ya que inshallah tendremos otra vida. Vale. Cuando hemos estado hablando en este seminario sobre lo que es algo infinito, nos referimos a algo que no tiene principio sobre todo, ¿vale? Entonces, algo que no tiene principio solamente es el creador. Después del creador, todo lo que existe es finito, ha tenido un principio. Ahora nosotros, inshallah, que Allah nos haga de la gente del Jannah, entraremos, si entramos en el paraíso, o incluso la gente que no va a entrar en el paraíso, pues viviremos Khalidina fija eternamente. Lo que quiere decir sin un fin en el futuro, ¿vale? Entonces hay que entender bien cómo diferenciar los dos conceptos. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Vale, muy bien, vale. Pero no me ha quedado claro, ¿el ser humano nace con conocimiento innato o no? Allah dice en el Corán que nos crea y no sabemos nada, no sabemos nada a lo que se refiere que el hecho de no conocemos, empezamos a aprender, nada más que incluso podríamos decir que desde que ya estamos en los vientres de nuestra madre, pues ya estamos aprendiendo las cosas que podemos aprender en ese momento. Después salimos al mundo y empezamos a aprender de una forma muy lenta, ¿no? Pero empezamos a aprender. Pero a lo que nos referimos con la fitra, si te refieres a eso, ese conocimiento innato, es el hecho de esas cualidades que nos ha dado Allah para fijarnos en lo que hay a nuestro alrededor y llegar a conclusiones. A eso se refiere. Y claro, eso tiene que trabajarse. Nadie nace sabiendo hablar, por ejemplo, ¿no? Y si alguien habló de bebé como Isa alayhi salam, pues eso era un milagro, una forma de que Allah quería mostrar que realmente era un mensajero de Dios. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Vale. Relación entre palabra y creación. Vale, la relación entre palabra y creación. Si te refieres a la relación entre palabra y creación, a lo que cuando se refiere, cuando dice Allah en el Corán, cuando dice kun, fayakun, sé y es, eso en sí es más para que nosotros entendamos como el orden de las cosas y que realmente Allah, con su voluntad, decide que algo ocurra y lo hace que exista. Allah decide que va a crear el universo y dice y lo crea. Para que nosotros entendamos eso, nos lo explica con las palabras kun fayakun. Allah necesita decir alguna palabra para crear algo, para llevar a cabo su voluntad. No, no necesita eso. Espero que eso sea la respuesta a lo que estabas preguntando, inshallah. Vale, pues parece que ya no hay más preguntas. Si alguien quiere preguntar algo más, que lo escriba.
Vale, parece que nos acaba de entrar una pregunta más. Y podemos profundizar un poquito más sobre lo que es el conocimiento innato. El conocimiento innato, si te estás refiriendo a lo que es la fitra, pues como estaba mencionando anteriormente, nosotros Allah nos crea, y lo dice en el Corán, la ta'lamuna shay'a, en un estado que no sabemos nada, que no sabemos hablar, que no sabemos eh, que no sabemos pues sumar, que no entendemos muchas de las cosas. Pero, por ejemplo, hay cosas que Allah subhanahu wa ta'ala pone en el bebé. Al bebé nadie le dice que tiene que mamar del pecho de su madre, ¿verdad? Es algo que, de una forma innata, ya tiene como ese conocimiento. Eh, y otras cosas, ¿no? Como estábamos comentando. El hecho de que cuando ve algo, pues lo sigue con la mirada y de alguna forma pues intenta encontrar la causa, el porqué de algo, esa, esa curiosidad, el querer aprender, pues eso es algo que Allah ha puesto en nosotros de una forma innata, que nos llama a hacernos la pregunta más importante de nuestras vidas, que es el porqué de nuestra existencia. Porque si nos preguntamos todas las cosas, nos preguntamos hoy en día qué es lo que hay en Marte y queremos saberlo, pero no nos vamos a... Y hay gente que se pasa toda su vida estudiando sobre un lugar, sobre el monte Olimpo de Marte, o sobre un material que ha visto en una foto de Marte e intentar explicar por qué eso es así. Pero subhanallah, no dice que no tiene tiempo para dedicarle para realmente llegar a la convicción de por qué ha sido creado, por qué existe y qué será de él una vez muera. Eso, esa persona lo que está haciendo realmente es tapar su fitra. No, si tenemos el conocimiento, no... Vale, entonces a lo que me refiero, entonces es el hecho de ignorar, ¿no? Nosotros ya nacemos con esa capacidad de buscar la verdad, nacemos con la capacidad de reconocerla, pero depende de nosotros si queremos ignorarla o no, si queremos seguir a la gente sin cuestionarnos el porqué de las cosas, si queremos adorar a una estatua o a un animal, sin más. ¿Por qué? Si queremos vivir el día a día solamente para trabajar, comer y llevar a cabo nuestras necesidades y nuestros deseos, satisfacer nuestros deseos y no mirar más allá. Eso ya es una decisión de cada uno. Y por eso es muy importante que nosotros cuando hacemos da'wah, lo que intentamos es revivir esa fitra, quitar eso que hay, y subhanallah, hay algo muy interesante, el hecho de la palabra cáfara. La palabra cáfara implica, su origen viene de tapar algo, ¿no? O sea, cuando tú pones la semilla en la tierra y le pones tierra por encima, a eso se llama cáfara. Entonces, el que hace el hecho de kufr, que es como negar al creador, pues está tapando su fitra, está tapando la verdad. Y además, cáfara también significa ser ingrato, desagradecido. Por lo cual hace ambas cosas, subhanallah. Con esa palabra entendemos que hace ambas cosas. Rechaza la verdad y además también es ingrato, desagradecido con lo que tiene. Después está el hecho de que hay personas que la gratitud se la muestran a, a otros. Hay gente que dice, no, hay que ser agradecido. Y le agradecen al universo. El universo, ¿qué conciencia ha tenido el universo de hacerte llegar a ti
ese tomate, esa patata. A ti te la ha escrito a ti para que tú comas, ¿no? O el árbol en sí. Están cumpliendo con el propósito por el que han sido creados. Pero en sí, quien te ha hecho llegar a todo eso a ti es el creador, lo ha hecho para ti. Es de la misma forma podríamos decir, imaginaros que hace una transferencia a un, a un amigo y ese amigo se coge el móvil, abre la aplicación del banco y empieza a darle las gracias a la aplicación del banco y empieza a postrarse ante esa aplicación del banco. Y en vez de decirte, mira, gracias por la transferencia que me has hecho. Más o menos algo así parecido es lo que hacen mucha gente, por desgracia. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben o piensan que eso les va a limitar en la forma de que ellos quieren vivir y que no van a poder satisfacer sus deseos. Lo cual es un entendimiento, podríamos decir, limitado de la realidad, porque negar la realidad no te va a hacer vivir mejor. Wallahu alam. Algunas personas dicen, algunas personas dicen por qué Allah ordenó Salah, etcétera, por un tiempo determinado. Mm, pues tenemos que tener una cosa clara. Una vez que nosotros creemos en el creador, ya hemos creído en el creador, sabemos que es un creador, que además ha elegido durante la historia de la humanidad a unas personas para transmitirnos el mensaje, por si acaso nos quedaba alguna duda, hacernos saber sobre él y además decirnos cómo debemos llevar nuestra vida, qué es nuestro beneficio y para cumplir el propósito por el que hemos sido creados, que estamos en un examen, nos guste o no, que además tenemos que ser agradecidos y no ser agradecidos como yo quiera, como yo piense, no. Si el creador quiere que seamos agradecidos hacia él por lo que nos ha dado, tenemos que ser agradecidos como él quiere que seamos agradecidos, no como nosotros nos imaginemos o queramos hacerlo. Entonces, una de las cosas que ha decidido Allah, y Allah sabe con su sabiduría o cuál es la razón, no necesariamente debemos saberlo, pues que las oraciones tenemos que hacerlas en un tiempo determinado. Pero cuando nos damos cuenta y vemos, pues sí, pues algunas de esas sabidurías, pues algunas de esas hikmas, pues podemos entenderlas. El hecho de cómo empezar el día, recordando a Allah, recordando el propósito de nuestra vida. Después al mediodía, cómo está dividido eso durante el día de forma que no nos haga olvidar, porque somos muy olvidadizos. Y eso, la oración nos ayuda a mantenernos enfocados en lo importante. Ángeles, genios y hombres serán eternos. ¿Alguna creación más? Paraíso y infierno. Como hemos comentado anteriormente, ángeles, genios, hombres, todos no somos eternos en el sentido de que todos tenemos un principio. Después, hacia el futuro, sabemos que los hombres y los genios, pues sí que vivirán para siempre, ya sea en la recompensa o en el castigo que Allah nos haga delante de la gente que esté en el paraíso. Sobre los ángeles, pues, Allahu alam. No sé voy a responderte porque ahora mismo no me viene nada a la mente de lo que ha estudiado tanto de Corán como de Hadith que me diga que habrá ángeles que vivan eternamente. Wallahu alam. Y claro, el paraíso y el infierno, por el hecho de que estaremos viviendo, ya sea en el paraíso o en el infierno, pues también hacia un futuro. Pero recordad que tienen un principio, por lo que son infinitos. Sí, lo que son los siete cielos y todo. Existe una hermana pregunta: ¿existen los siete cielos? ¿Esos lugares están más arriba del espacio exterior? ¿Es un lugar físico? Sí, todo eso es un lugar físico. Ahora, ¿cómo es exactamente? Pues no sabría decirte y tampoco es algo necesario. Si podemos tener diferentes opiniones sobre cómo es esa creación
Pero lo importante siempre es el hecho de asegurarnos de que nuestra creación sobre el creador es la correcta. Después, todo lo demás sobre teorías, etcétera, que puede haber diferentes opiniones, pues no pasa nada. Pero respondiendo a la pregunta, sí, es algo físico, es un lugar físico. Y también aclarecer que no, cuando hablamos de los siete cielos y tal, no necesariamente estamos hablando del cielo, no necesariamente estamos hablando de lo que es el paraíso, como se entiende, se podría entender en el español. Hay una explicación de por qué Dios decidió crear la creación, es decir, por qué decidió crearnos para que le adoremos. Allah en el Corán dice que Él nos crea para que le adoremos. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios ni a los seres humanos sino para que me adoren. Esa es una de las, uno de los propósitos por que Allah nos ha creado. Sin embargo, también vemos en el Corán que además de su creación, también Allah nos da unas responsabilidades por las cuales nos crea. Entre ellas el hecho de vivir en la tierra, hacer el bien, todo eso también son propósitos porque Allah nos crea. Y todo eso, al fin y al cabo, entra en lo que es la adoración de Allah, porque la adoración de Allah es el hecho de reconocerlo. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Allah esté complacido con él, nos dice que el significado de aquí, de adorarle a Allah, significa reconocerle. Entonces, Allah nos crea para que le reconozcamos, para que a través de nuestra vida, a través de lo que tenemos a nuestro alrededor, a través de nuestro trabajo, a través de nuestra familia, reconozcamos a Allah. Que lo reconozcamos, una vez que lo reconozcamos, que sigamos dentro de lo posible, dentro de lo que podamos, pues las enseñanzas que nos transmite a través de los profetas. Eso es adorar a Allah. El hecho de que tú le sonrías a tu hermano musulmán o a tu hermana musulmán también es parte de la adoración de Allah. El hecho de que simplemente hagamos las cosas como Allah quiere de nosotros es adorar a Allah. Por lo que, al fin y al cabo, hay gente que piensa que el hecho que cuando decimos Allah nos ha creado solamente para adorarle, se refiere a que nos ha creado solamente para que estemos en postración durante todo el día, durante toda la noche. No, no se refiere a eso. Sino ante todo se refiere a que le reconozcamos y que sigamos sus enseñanzas de una forma voluntaria, que al final es porque nosotros lo elegimos y por ello seremos recompensados, inshallah. Eh, vale. Voy, voy a responder a las preguntas que están que tienen que ver con el seminario, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Pero a los hermanos y hermanas que han hecho unas preguntas que no se refieren, no están ligadas directamente a lo que lo que hemos tratado hoy en el seminario. Inshallah tendremos otros seminarios en un futuro, ¿vale? Así que espero que eso, suscribáis, seguir la página tanto de Sapiens Institute como de Al-Andalucía Education como el Instituto de Andalucía. También podéis seguirme a través de las redes, inshallah, os mantendré informado sobre los demás seminarios, inshallah. Vale. ¿Por qué el mundo ve tan mal a los musulmanes? Pues son de las pruebas que tenemos nosotros como musulmanes y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que volvamos y que revivamos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si hacemos eso, si nos comportamos como musulmanes de verdad, la gente, todo el mundo, toda la percepción que tiene la gente sobre los musulmanes cambiará, inshallah. Pues si tenéis alguna pregunta más relacionada al seminario de hoy, alhamdulillah, si no, faltan 4 minutitos, pero si no hay nada más, pues podemos dar por concluida esta sesión. Espero que os haya gustado. Alhamdulillah. A ver, aquí hay otra pregunta. Allah no se aplica a nuestro tiempo. No, como hemos dicho anteriormente, el tiempo es también, ha sido creado por Allah. El tiempo que está relacionado con lo físico que entendemos nosotros, tiene que ver con nosotros, con la creación. Allah está fuera de ese tiempo.
Allah no lo limita el tiempo. ¿Vale, hermano? Muy bien. Mañana habrá otro seminario. Mañana tenemos, inshallah, un evento que se llama Conoce a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Será a través de la página de la Andalucía Education, Facebook y de YouTube. Inshallah, os esperamos. Será a las 9 de la noche y será para musulmanes y para no musulmanes. Si tenéis amigos y amigas que no han tenido la oportunidad de conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta es una buena oportunidad. Eh, y vamos, también a los que lo conocemos en sí, siempre es bueno recordarnos y esperemos que inshallah pues sea de beneficio para todos nosotros. Nada más, jazakumullahu khairan por vuestro tiempo, jazakumullahu khairan por haber estado ahí. Eh, Manteneros atentos, inshallah, que tendremos muchos más seminarios. Que tengáis una buena noche para los que estáis aquí en España y que descanséis. Y para los que estáis por otros lugares del mundo, pues tengáis un buen día. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ha sido para mí un placer. Jazakumullahu khairan por vuestros comentarios, por vuestras preguntas. Espero que os haya ayudado, inshallah. Si tenéis alguna otra pregunta que no he podido responder, recordad, podéis escribirme por privado en las redes sociales, Mohamed Idrisi, inshallah, y haré lo posible por responderos. Este vídeo se subirá a YouTube, compartirlo con la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.